a lo que estamos aquí. No solamente este último que acabamos de donar, lo que empezamos en la comunión, lo que se ha dicho en la meditación, los coros y lo que viene, todo es un sentir que solamente lo unifica el Espíritu Santo de Dios. Porque si nos damos cuenta, desde la comunión hasta este momento, y así será, Dios ha llevado que tengamos un solo sentir en Cristo Jesús. Él pagó nuestras deudas, que no fueron una deuda que tiene un valor material. Siempre recordemos que para el Señor no fue ni oro ni plata, fue su vida que Él entregó por ti y por mí, y por cada aquel pecador que se arrepienta. Pero no solamente pagó nuestras deudas, Él nos hizo libre de la condenación eterna. Pero así como cada quien en la área laboral se prepara para ser mejor cada día, recuerdo que cualquier persona en cualquier área laboral empieza un trabajo, pero el trabajo en sí cuesta 10 pesos, pero como no sabe, le van a pagar 7. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a esforzar, se va a poner a la vanguardia para llegar a ganar 10. El creyente, cuando una persona acepta a Cristo, no es creyente ya. Tiene que ser cristiano y cristiana, pero seguir creciendo en el Señor. Porque el Señor nos bendice, crecemos y le damos más al Señor de nosotros para su honra y su gloria. El creyente tiene que crecer, no quedarse con los 7, llegar hasta 10 para ser un obrero que es bien pagado. Entonces nosotros tenemos que dar al Señor lo mejor, no quedarnos en 7, subir a 10. Bien, vamos a llevar a los niños atrás. Jairo y Mateo. No sé si el hermano quiere que se lo deje aquí. ¿Sí? O sea, a Jairo y a Mateo vamos a dejarlo aquí. Y como les dije ahorita, si tienen algún lápiz, si tienen alguna hoja, pueden para que anoten o cualquier cosa que el Señor ponga en los labios de nuestro hermano, pregunta al final o tienen algún comentario, lo podemos hacer. Nuestro hermano Walter Gómez viene por la plataforma para continuar con el tema que el Señor le puso en esta mañana. Sí, yo lo detengo acá. Señor le bendiga nuevamente. Amén. Qué bonito el último canto, ¿verdad? Que cantó el hermano. Si nosotros le debemos la vida al Señor, por lo tanto, eso es lo que Dios quiere. Que nos rindamos totalmente a sus pies. Como estaba aquella mujer con aquel perfume que lo derramó, y ella dice que estaba ahí a los pies del Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? El tema que estábamos meditando por la mañana, vamos a darle un seguimiento ya y vamos a entrar en detalle del libro del Apocalipsis, capítulo 13. Pero antes de leer Apocalipsis, capítulo 13, quisiera que nos grabáramos 8 palabras en nuestra mente. Y las 8 palabras son fáciles de memorizar. Oro, plata, bronce y hierro. No es oro, plata, hierro, cobre, bronce, no. Oro, plata, bronce y hierro. Babilonia, Medos persas, Grecia y Roma. No es tan complicado. Oro, Babilonia. Plata, Medos persas.
Bronce, Grecia. Hierro mezclado con barro, Roma. Si a eso le agregamos oro, león con alas, plata, oso, bronce, leopardo de 4 cabezas, y hierro, una bestia de 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño, porque son 3 quebrados. Y ese cuerno pequeño es el antimesías, el anticristo. Como decimos, 10 cuernos, los cuernos son naciones. De 10 naciones va a salir el anticristo. Qué curioso que Europa está unido, ¿verdad? Y tienen una sola moneda. Y no hay fronteras. Si quieren ir a Portugal, a Francia o España, andan tranquilamente. No necesitan nada. No necesita nada. Nosotros ahora si uno quiere viajar a otro país, pues se necesita pasaporte y un montón de cosas. Necesita estar legal. Pero Europa está unido. Y en Bruselas tienen una sede donde se toman las decisiones. El falso profeta, la Biblia dice que va a estar, su reino estará en el imperio de los reinos que gobierna. Si nos vamos a la época, entramos al contexto. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Roma. La sede de gobierno que va a tener, Roma. ¿Cuál es la ciudad que está dentro de Roma? El Vaticano. La Biblia nos va dando detalles para que tengamos nosotros una idea de dónde saldrá el anticristo. Y vamos a ver muchos detalles bien específicamente que nos da la Biblia. Incluso, bueno, el único que le llama anticristo es Juan. Pablo le llama el eunuco, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Tiene el sirio. La gran ramera, ya aquí estamos hablando ya, que también se le menciona a una religión bastante poderosa. Sí, tiene muchos, pero Daniel le llama el cuerno pequeño, del que estamos hablando, que de esos 10 cuernos de esa bestia, sale uno, el cuerno pequeño, y es el que va a tomar el poder que Satanás le va a dar. Satanás anda como león rugiente, la Biblia lo dice. Dios permite que estas cosas se cumplan porque la palabra, como decía, oraba el hermano, ni una tilde va a pasar, y lo dice la palabra del Señor, todo se va a cumplir. El libro del Apocalipsis a veces mete miedo, algunos dicen, no, yo tengo miedo al libro del Apocalipsis. No le entiendo nada. El libro del Apocalipsis es habla un lenguaje totalmente diferente, simbólico. Pero el libro del Apocalipsis se escribió para la iglesia. Envíalo a las 7 iglesias que estaban en Éfeso. El libro del Apocalipsis es para nosotros. Y no es para que nosotros tengamos miedo. Bienaventurado el que lee este libro, dice la palabra del Señor. En el libro del Apocalipsis nos damos cuenta que va a haber un arrebatamiento, que va a haber un anticristo, que van a haber 7 años de gran tribulación, tiempos y mitad de un tiempo, que va a haber un milenio, que hay un infierno, que hay un cielo, que ahí está el árbol de la vida. Y dice la palabra del Señor también, el que persevere hasta el final, yo le daré de comer del árbol de la vida. Del maná, no dice del maná escondido también en otra de las iglesias, del maná escondido. Hay un maná que Dios lo tiene, que está escondido. Entonces el Apocalipsis, hermanos, es un tremendo libro que nos declara el futuro. Pero Juan, cuando él escribe, él lo da por hecho. Y vi esto, pero esto no ha acontecido. Entonces, a mí me encanta leer el libro del Apocalipsis. Sí, hermano. Hay un predicador que dice, historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. El tiempo está invertido. ¿Qué es lo que va a ser? Lo mismo que fue. O sea, el futuro, si nosotros queremos también saber el futuro, pues ya está narrado también en la palabra del Señor. Ya está aquí el futuro. Muchos consultan, adivino qué me va a pasar a mí de aquí a 20 años. Eso solo Dios lo sabe. Y lo curioso es, como decía un hermano, lo curioso es cuando alguien quiere
adivinar, bueno, cuando a esta gente que adivina, que estas cosas, ¿verdad? Le preguntan cómo se llama. Veamos fulano de tal, ¿dónde vive? ¿Usted es casado o soltero? ¿Cuántos hijos tiene? Después empiezan queriéndole resolver la vida cuando ya la persona le ha dado toda la información. Entonces se agarran de toda esa información que les dio la misma persona, les quita dinero, cogen toda esa información y luego les dan más o menos ahí inventando, aunque sabemos que hay un espíritu también de adivinación, el que reprendió también el apóstol Pablo, pero todas estas artimañas son del enemigo. Ni un cristiano puede ir a consultar algo que no, eso no es de Dios. A quien nosotros debemos de ir a consultar siempre es a nuestro Dios. Un paréntesis, hermano, para que los que estamos aquí en la plataforma estemos 100% seguros de eso. Ahí, que no consultemos. Todavía hay muchos creyentes y pueden venir a los pies de Cristo algunos que usaban antes de venir a Cristo consultar el horóscopo. Todavía como creyentes lo siguen consultando para que el Señor le ayude a crecer y dejar ese mal hábito, porque es un mal hábito. Es un mal hábito, dice la palabra del Señor. Bueno, confía en Dios. Y uno dice, sí, yo confío en Dios. Pero después a la lotería, a esto, que quiero ganarme tanto, que quiero ganar a Powerball y todas estas cosas, pero confío en Dios. Bueno, hermanos, si confiamos en Dios, debemos depositar toda nuestra confianza y sabemos que Dios nunca va a dejar desamparado a un justo. Bueno, leamos el versículo capítulo 13 de Apocalipsis para no extenderlo más. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer los primeros 10 versículos nomás porque aquí encontramos dos bestias. Una es el anticristo y el otro es el falso profeta, pero vamos a concentrarlos en los primeros 10 versículos. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, mire 3 cosas, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Me voy a detener un poquito acá. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿La iglesia va a estar en la tierra? No. Hay otro versículo más adelante, dice, y todos los que están moradores de la tierra adoraron la bestia. ¿A quién adoramos nosotros? ¿La iglesia va a estar en la tierra? No. Entonces, hay que meditar, hermanos. Hay que diferenciar, no hacerlos. Yo he estado pidiendo sabiduría al Señor, porque a veces nosotros nos podemos enredar, el Apocalipsis puede enredar, pero hay que poner las cosas también en el orden. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer y estar listos, estar preparados y tener en mente que nosotros no somos de este mundo. Bueno, sigo. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Dice el verso 4. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Todo creyente está inscrito en el libro de la vida. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Estos son los primeros 10 versículos que los habla directamente del anticristo. Lo que sigue habla del falso profeta, que también va, porque el falso profeta se va a dedicar totalmente a lo religioso. El falso profeta va a ser el que va a traer, va a ser como la obra del Espíritu Santo que trae a las personas al cuerpo de Cristo. El falso profeta va a engañar a la gente para que vengan y adoren a la bestia. La bestia, el anticristo, va a ser un hombre de carne y hueso. No es que va a ser un engendro de una mujer que tuvo relaciones con Satanás y salió ahí algo raro. No. Va a ser un hombre que va a llamar la atención a muchísimos, con un hombre con una autoridad tremenda, un hombre que va a tener una unción satánica tremenda, que va a convencer a la gente, que lo van a adorar y le van a hacer una tremenda imagen. Y lo curioso es que la imagen va a hablar. Ahora cuántas cosas, ¿verdad? Monogramas y por ahí va la cosa. Pero comienza diciendo, me paré sobre la arena del mar. Es decir, que sube de entre las naciones. De entre las naciones sube este personaje, el anticristo. Y dice que y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estamos hablando que las cabezas son imperios y los cuernos son naciones, de 10 naciones. Es decir, políticamente y económicamente y militarmente va a ser respaldado el anticristo. Muchas naciones le van a apoyar políticamente, económicamente y militarmente. O sea, va a tener un poder de convocatoria tremenda. Y yo me pregunto, aunque este no es, pero yo me pregunto, ¿quién tiene más poder de convocatoria hoy mismo en día que solo enciende la televisión, enciende el teléfono, pone algo y millones de personas rápidamente lo ven? El Papa. El Papa es el que tiene mayor poder de convocatoria. Cuando el Papa va a hablar, millones de personas lo están viendo. Suben un video que es de él, aunque a veces él pues no sabe ni lo que dice, pero muchísima gente lo está viendo. ¿Sabe por qué yo digo estas cosas? Porque la Biblia dice que no debemos de llamarle Padre, sino que no más al Padre de las luces, a nuestro Padre celestial, obviamente a nuestro Padre terrenal. Y a él le llaman Papa o Padre, que es algo que la Biblia lo prohíbe también. Dice que se levanta, pero dice que tenía 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas hace referencia a lo económico, al dinero. Va a estar adornado con dinero. Claro, tiene un poder. Me respalda a los más grandes. Tengo el mejor ejército. Tengo dinero. Entonces el hombre tiene absolutamente todo. Tiene un poder diabólico. Y va a hacer señales. Y va a hacer milagros. Mire cómo sigue diciendo también ahí en el mismo versículo 1. Y un nombre blasfemo. A lo largo de la historia, la gente, por ejemplo, los César, tenían un nombre blasfemo. ¿Alguien se acuerda? Un nombre blasfemo de un emperador romano, o sea, de un César. Me parece que Nerón era un rey. En la palabra que ellos usaban, el título que ellos usaban, el Kyrios. Kyrios es un nombre blasfemo, porque el único Kyrio que hay es nuestro Dios. Al César de Roma se le llamaba el Kyrios, que significa la máxima autoridad. El dueño, el Kyrios era como el dueño de las almas, el dueño de todo. Por eso incluso hasta la moneda, pues tenía ahí también. Las monedas no son de ustedes, las monedas son mías, porque ahí está mi cara. El Kyrios, nombre blasfemo, dice, y este personaje también va a llevar un título, dice un nombre blasfemo. Si en el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora quiero preguntar, ¿semejante a quién? Mirábamos anteriormente qué significaba el leopardo, por eso lo fuimos a Daniel. El leopardo tenía 4 cabezas, el hermano Mateo. Grecia.
de 4 cabezas, porque como dije anteriormente, cuando Alejandro Magno, que era el que estaba comandando, murió, pues de ahí se levantaron 4 generales, que ya los mencionamos: Ptolomeo, Lisimaco, Casandro, y no me recuerdo ahorita mismo el nombre, Seleuco, que ahí vienen los seleucidas. Ese nombre, los seleucos, de ahí vienen los seleucidas. Los seleucidas pelearon contra los macabeos. La palabra macab significa martillo, y ahí fue que vencieron al imperio griego. Los macabeos. Era un pueblo judío que se rebelaron contra el imperio griego, los lograron vencer, y ahí viene lo que es la Hanukkah. Las luces, la fiesta de las luces, y ahí viene todo esto, ¿verdad? Que lo encontramos nomás en el antiguo, del imperio griego, pues casi no encontramos casi nada, sí personajes, pero sí existió el imperio griego, aquí la palabra del Señor, por eso incluso el Nuevo Testamento se escribe en griego, y el Antiguo Testamento, la primera traducción en griego, también se tradujo en griego, la primera traducción que se le llamó la Septuaginta, cuando estos 70 personas, intérpretes, vinieron y en lugares separados y traducieron lo que es por primera vez del hebreo al griego, y a esto se le llamó la Septuaginta, y la Septuaginta era lo que usaban los apóstoles. Era lo que usaban los apóstoles. Entonces sí encontramos muchísimas cosas también de los griegos. Entonces el anticristo dice que es semejante a un griego. Ahora nosotros debemos de ver, tendrá una mezcla, porque esta bestia tiene mezcla. Para empezar, una mezcla de griego. Ahora nosotros debemos de pensar cómo eran los griegos para conocer la característica del anticristo. ¿Cómo eran los griegos? Los griegos le daban una importancia al aspecto físico. Por eso, del fisiculturismo, de ahí viene de los griegos, las olimpiadas y todo esto, y de gimnasios, y se machacaban el cuerpo, y eran personas pues con una musculatura tremenda, porque le daban muchísima importancia al cuerpo, el culto al cuerpo. Eran personas que eran egocéntricas, que era el yo, el sí mismo. Vemos también que los griegos, estudiando la historia, eran personas, muchísimos eran bisexuales, o sea que le daban una importancia, lo que es una importancia al placer de la carne. También ellos, dice que, bisexuales, vemos que eran personas raras, por decirlo así, raras, porque es persona que está por todos lados. Pero el anticristo dice que del amor de las mujeres no hará caso. Entonces vemos que es un hombre que va a tener, que le va a dar mucha importancia a lo físico, presentable, pero también que del amor de las mujeres no hará caso. Entonces aquí nosotros podemos interpretarlo de dos formas: o una persona despiadada que no le va a importar a nadie, o una persona pues que de la banderita de colores. Entonces aquí nos van dando también características. Los griegos eran hedonistas, lo que dije primero, que le daban rienda suelta al placer. Lo de ellos era el placer, no les importaba nada más. También los griegos eran personas cultas. Entonces el anticristo va a ser una persona culta, una persona que va a atraer a los demás. ¿De dónde vienen los filósofos? Aristóteles, Platón, Sócrates y toda esta gente. Eran personas que con una sabiduría tremenda, que estudiaban la materia. Pues el anticristo tiene características también de una persona así. Y seguimos leyendo en el verso 2. Ya vimos lo que es el leopardo. Y sus pies, o sea, el modo de caminar, era, dice, como un oso. El modo de andar, una persona suavemente, con ese léxico, con esas palabras que atrae a las personas. ¿Y el oso a quién representa? A los medos persas. Digamos, hoy en día, a Irán, como los iraníes. Va a tener una mezcla de griego, una mezcla de iraní, como son los iraníes que con esas palabras atrapan, y cuando lo atrapan, destruyen. Esto dice que
Ahí mismo en el verso 12, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. ¿A quién representa el león? A Babilonia. Entonces, van a ser destructores como Babilonia. Va a ser una persona que le va a dar mucho culto al cuerpo y todo esto, una inteligencia diabólica, porque hay sabiduría diabólica, como le dice Santiago. También va a tener este personaje, va a tener características griegas, características babilónicas y características de los iraníes, de los medos persas. Vemos en el verso 2, termina diciendo, aquí se le da tres cosas, y el dragón ¿a quién tipifica? A Satanás, es uno de los nombres que recibe Satanás. El dragón le dio su poder. ¿Tiene poder Satanás? Bueno, Dios le permite que esto acontezca, porque él está vencido. Sí lo tiene. Por lo tanto, hay que estar preparados, sujetados al Señor, porque Satanás lo puede atrapar, Satanás lo puede envolver, lo puede apartar, porque es lo que quiere, destruirnos. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí podemos ver que Satanás le da una sede de gobierno donde él estará reinando, con un trono, un poder, y también dice autoridad. No va a ser cualquier persona. No va a ser cualquier persona. Sigue diciendo en el verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Cuando hirieron a Donald Trump, muchos dijeron que Donald Trump era la bestia. Cuando le dispararon y le hirieron la oreja. Porque aquí dice en este versículo, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero no es Donald Trump. No es Donald Trump. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida sirvió para que lo adoraran y que se maravillaran de él. Porque tiene que cumplirse lo que es el plan profético de Dios. Dios está permitiendo todo esto que acontezca. Se orgullecieron ellos, porque van a creer, por fin encontramos un líder político que resuelva todos nuestros problemas. Porque eso es lo que andan buscando las personas, buscando resolver todos los problemas. Y aquí se ha encontrado un líder político que ofrece paz, seguridad, que hace milagros, que incluso le hacen una especie de atentado y sana. Y toda la tierra, al ver esto, se maravillan de él. Se maravillan de él. Si seguimos leyendo el verso 5. Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, aquí ahora mismo Satanás engaña a las personas. Él es el engañador, es mentiroso, no hay verdad en él. Todo lo que él dice es mentira. Él es un mentiroso desde el principio, él es homicida desde el principio. En él no hay verdad. Entonces, pero aquí se va a hacer visible el engaño, porque toda la gente lo va a estar adorando, pero va a ser un engaño, porque en la segunda parte, en las copas de la ira, porque la tribulación, la gran tribulación está en 7, 21 juicios, 7 copas, 7 sellos y 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, un total de 21 juicios. Y en esta última parte de la gran tribulación es cuando él derrama toda su ira, pero antes los ha engañado y los ha atrapado. Desata su furia. Cuando él se manifieste, va a traer el eslogan de paz y seguridad, porque no va a haber paz ni seguridad. El mundo busca la paz, pero la única paz que se va a encontrar es una paz pasajera de ellos. Pero la paz personificada es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que da la paz que permanece para siempre. Paz y seguridad. Lo apoyará el falso profeta, como dije. Y si seguimos leyendo, en el verso 14 es cuando se le hace una imagen. Miren, se le va a hacer una imagen
Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí está hablando del falso profeta, que dice que incluso va a hacer derramar fuego del cielo. Mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. O sea, el falso profeta está interviniendo. Hágale una imagen a la bestia. Y manda a los moradores de la tierra que le hacen una imagen. Dice que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir el aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los moradores, a todo el que no le adorase. Todo, y ahí dice también, los que no le adorasen son los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Pero aquí también hay que hilar fino, como dijo hermano, porque aquí va a estar envuelto el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo santo, también el pueblo de Dios. Vemos en el verso, estamos en el verso 5, el verso 6. En el verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Va a ser una persona despiadada, sin escrúpulos, alguien violento, con un poder tremendo, satánico. Y si vemos las características de él también, dice que dejará al Dios de sus padres. Entonces esto nos está dando características que va a ser del oriente. Cuando se refiere el Dios de sus padres, los padres, cuando ellos hablan, Abraham, Isaac, Jacob. Si no, dice en arameo, dice en el libro de Daniel, creo que está en arameo, dice que él adorará, va a servir a Alá Eozim, al Dios de la fortaleza o al Dios de la guerra, pero menciona Alá. Vemos también que él marcará en la mano y en las frentes todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Cuando empezó lo que es la vacuna, muchos decían, no, ¿qué es el sello de la bestia? Yo le dije una vez a un hermano, si la vacuna va a ser el sello de la bestia, antes de que tiren la vacuna, es un día antes va a venir el Señor. Porque ningún santo hijo de Dios va a ser sellado por el sello de la bestia. El sello va a ser una especie de chip que posiblemente se alimente con litio, una baterita de litio que va a mandar una señal satelital donde van a ver todo el movimiento que usted hace, absolutamente todo, lo van a estar observando absolutamente todo, y si se quiere quitar ese chip, como tiene litio, el litio se riega sobre la sangre y automáticamente la persona muere. Eso es la marca que él va a poner. No podrá, y la cosa es que el que no quiera ponerse la marca no va a poder ni comprar ni vender. Como que dicen, no hay forma. Van a querer morir y la muerte huirá de ellos. Tremendo lo que acontece. Por eso es bueno prepararse. Por eso es bueno buscar las cosas de Dios. Por eso es bueno aprovechar las oportunidades que Él nos da en esta tierra. Es más bonito estar aquí, porque aquí estamos juntos. Y algo muy importante lo que hizo Daniel, que de esto se me pasó por alto, pero ahora se me vino a la mente, que Daniel, cuando le dice a Nabucodonosor que va a interpretar el sueño, él le pidió tiempo. Y él se fue a orar, pero no solo, sino que con los 3 amigos de él. Porque la oración en conjunto entre hermanos tiene un poder tremendo. Por eso dice, orad los unos por los otros. Orad sin cesar. Ese es el arma letal que nosotros tenemos, la oración, porque el Padre nos fortalece a través también de la oración. Que oremos unos por otros. Si un hermano ha caído, pues orar por ese hermano, para que el hermano se levante, porque Dios dice, yo te detengo, no temas, yo te levanto. Pero necesitamos orar por ese hermano. Si un hermano está desanimado, pues animar al hermano. No terminarlo de desanimar, no, animar para que el hermano vuelva de vuelta y esté listo también para la venida del Señor. Cuando uno viene, ya voy a ir terminando porque yo no sé si el tiempo se me fue tan rápido o el estudio es muy grande. Ya voy a terminar. A las 15. Ok, tengo 15 minutos para ir resumiendo. Cuando uno viene en camino, venimos en la calle y venimos viendo lleno de señales.
salida tal, tanta velocidad. Algunos que no respetamos la velocidad, como que en vez de bajarle, se acelera más. Lleno de señales por el camino, porque nos aproximamos a algo, lo viene anunciando. Eso es lo que acontece también en la palabra del Señor. Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. El Señor nos da una serie de señales antes de la venida del Señor Jesucristo y antes cuando se manifieste también este personaje. ¿Cómo yo puedo saber en qué tiempo yo estoy? ¿Se aproxima? ¿Está largo? ¿Cómo puedo saber yo en qué tiempo me encuentro? Por las señales que estamos viviendo. Porque las señales marcan el tiempo y el tiempo marca las señales. El Señor Jesucristo dijo, esta generación perversa y maligna, no va a haber otra señal que la señal del profeta Jonás. Pero esa señal no es para nosotros, esa señal era para la época de Cristo, refiriéndose a su muerte y de su resurrección. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algunos dicen, bueno, es que no fue 3 días y 3 noches, fueron 2, y empiezan a hacer los cálculos, pero la Biblia dice 3 días y 3 noches. Entonces, quedémonos con lo que dice la palabra del Señor, no entrar en conflictos por cuestiones de fechas. Esas son las señales. La señal del profeta Jonás para la época de ellos. Las nuestras están escritas. Y una de las señales dice que Él no vendrá, dice Pablo a los Tesalonicenses. Él no vendrá antes que se manifieste la apostasía. Y ustedes pensemos, ¿ya se manifestó la apostasía o no se ha manifestado la apostasía? La apostasía es la manifestación brutal de la maldad que se va incrementando. Y lo más terrible de todo esto, porque estamos en un mundo de apostasía, lo más terrible de esto que va a afectar a los cristianos. Y usted dirá, pero ¿cómo que la apostasía va a afectar al cristiano? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si vemos, ¿por qué hay hermanos tan fríos? Ya no me alegra ir a la iglesia, ya no quiero, no estudio la Biblia, no oro, no nada. Me voy como ese árbol que se está marchitando porque no le estoy echando agua, me está marchitando. Hasta después ya no, se me perdió el gozo. Porque el gozo se puede ir también. Como dijo David, devuélveme el gozo. ¿Por qué? ¿Por qué le pide que le devuelva? Porque se le había ido el gozo de salvación. Y el gozo se le fue porque había pecado. Entonces, si vemos personas, hermanos fríos, es porque también está escrito en la palabra del Señor. Y esta es una señal de los últimos tiempos. Esta es una señal que Dios nos está mandando, que Él viene pronto. El coronavirus, ese fue un ensayo. Las vacunas, ese es un ensayo para lo que viene. Para lo que viene. Por eso dice la palabra del Señor que en los días, será como los días de Noé. Y uno dice, ¿cómo eran los días de Noé? Dice que se casaban, se daban en casamiento. O sea, viendo lo que Moisés, porque Noé fue pregonero de justicia, todo lo que él predicaba, no le hacían caso y la gente hacía sus negocios. Dice, se casaban y se daban en casamiento. O sea, hacían lazos matrimoniales. Darse en casamiento es que hacían negocios entre, por ejemplo, se casaba el hijo de una persona con la hija del otro, entonces no solamente hacían lazos entre familias, sino que también hacían negocios. Bueno, yo te vendo a ti, tú me vendes a mí. Entonces eso es lo que estaba aconteciendo. Una vida normal. Ahora hay como una paz, como que ya todo pasó, hay una calma, pero después de esto, después dice que vino el diluvio y los arrasó a todos. Después de esta calma que pues no, ya tenemos controlado todas las enfermedades, ya no pasa nada. Bueno, los precios han subido, pero me han subido también el sueldo. Está bien, estoy tranquilo, tengo buen trabajo y todo esto. Pero de repente, dice que el Señor Jesucristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, cuando nadie se lo espera, cuando no da tiempo ni para pensar. Una persona me dijo un día, no, yo antes de morir voy a aceptar. Entonces yo le digo, bueno, no va a ser una reconciliación genuinamente. Porque usted lo está haciendo por miedo, no porque entendió lo que significa aceptar a Cristo. La pérdida de valores hoy en día todo es relativo.
A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Vienen una señora con otra señora, adoptan un hijo, viene el hijo, le dice, bueno, va a la escuela, le dice, no, yo tengo dos mamás. Y ve como que tú tienes dos mamás. Sí, yo tengo dos mamás. Como los niños no saben. O viceversa, yo tengo dos papás. Pero ¿cómo es eso que tienes tú? Sí, yo tengo dos papás. Yo tengo está mi papá y mi papá. Tremendo lo que estamos viviendo. Esto es la apostasía. Esto que ya estamos viviendo, gente que se quiere... Escuchaba yo la vez pasada que una mujer en Canadá se quería casar con un perro. No sé si ustedes lo escucharon eso, que se iba a casar con un perro, porque era su marido, el perro, y se iba a casar. Otra persona, creo que fue el año pasado, que se quería casar con un monograma. Todo al revés. El mundo al revés. Lo negro es blanco, lo blanco es negro. O sea, todo al revés. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Los niños están siendo atacados, metiéndole cosas antinatura, que ya esto es normal. Como le preguntaron a mi sobrino, lo voy a decir, le preguntaron a mi sobrino que si él tenía novio o novia. Yo digo, ¿cómo es posible que la primera opción es novio? Así está el mundo. Así está el mundo que nosotros estamos viviendo. La inmoralidad tremenda. Otra de las señales es también en las iglesias se ha metido muchas cosas en las iglesias. Se le ha permitido que cualquiera se hace un desorden y mi vida está totalmente en desorden, pero yo estoy ahí en la iglesia. La iglesia no me va a salvar. Debe de haber ese respeto en las congregaciones. Incluso hoy los signos, los cánticos, las alabanzas, se le ha metido música mundana y hacen una mezcla. Las mezclas estaba prohibido en Israel. No se podía mezclar una cosa con la otra. Si era esto, tenía que ser esto. Si era esto, tenía que ser esto, pero no se podía mezclar. Pero ahora incluso hay unas mezclas. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Alegrar a la carne y olvidarse de lo que dice la letra. Y esto estamos viviendo hoy en día. Le dijo Pablo el apóstol Pablo a Timoteo, me quedan 5 minutos, le dijo que en los postreros tiempos el Espíritu Santo me ha dicho claramente. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Me ha dicho claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Entonces son personas que han tenido fe. Escuchando doctrinas de demonios. Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pensando que estoy agradando a Dios y estoy haciendo todo lo contrario. Porque estoy escuchando a espíritus que me están engañando porque me he desconectado de Dios. Esas son las señales de los últimos tiempos. Incluso yo leía algo ayer, porque viendo todo esto que se está poniendo todas las piezas en su lugar, el Señor Jesucristo está a punto de regresar. La tierra está con gemidos, con dolores de parto. Entonces estaba leyendo un artículo que dice, bueno, la tierra tiene traslación y rotación, ¿verdad? Y dicen que según la ley de la física, la naturaleza se está acelerando de una forma tremenda. Por eso que a veces nosotros amanecemos y ya rápido ya estamos en la tarde de vuelta. Los días se están acortando. Y también, aunque no está en un contexto para la iglesia que dice que si los días no fuesen acortados, ninguno se salvaría. Pero como la Biblia también hay cosas que hay que saberlas acomodar, no sacarlas del contexto. Pero también está ese texto ahí. Y la tierra se está como acelerando. Se desplaza, dicen que más rápido de lo natural, de lo que se desplazaba antes. A partir del 2020, dicen que ha venido más rápido. ¿Y qué significa esto? Pues cuando los dolores empiezan de una madre que va a dar un hijo, cada vez son más intensos, más rápidos, hasta que nace el niño. Y todo esto que está pasando es porque el Señor Jesucristo se está acercando. Debemos de tener en cuenta todo esto, hermanos, porque es para nosotros. No solamente, no decir, bueno, el Apocalipsis no es para mí, sino que debemos de tener en cuenta esto,
El anticristo va a sellar, pero usted dice, yo no voy a ser sellado, entonces ¿para qué me interesa si el anticristo va a sellar? Sí, pero debemos de predicarle, hablarle a otros los que vienen. Hablarle del peligro que se están exponiendo. Y nosotros debemos de entender todo el consejo de Dios, todo lo que está en la Biblia, desde en el principio de Génesis hasta el amén del Apocalipsis. Debemos de irnos a las profecías como hacía el profeta Daniel, que dice que él escudriñaba cuando ya sabía que iban a salir del cautiverio. Él se metía en en la palabra del Señor, en las profecías, sabiendo que le faltaba ya poco tiempo. Nosotros debemos de meternos en la palabra del Señor, porque en poco tiempo el Señor Jesucristo vendrá a recoger a su pueblo y abramos los ojos espirituales, que todo lo que está pasando es porque Dios lo está permitiendo, pero Dios nos va a proteger, sin importar la prueba que nos venga. Pueden venir dificultades, incluso persecución, hermano. ¿Qué sabemos? La iglesia siempre ha sido perseguida. Desde el principio dice la Biblia que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y cuando se entre lo que es la gran tribulación, dice, tiempo de angustia de Jacob es un tiempo como nunca ha habido. Pero la iglesia, antes de entrar en ese tiempo también, como siempre ha sido perseguida, van a venir pruebas, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Y si lo tenemos a Él, Él controla los tiempos, Él controla absolutamente todo. La palabra se está cumpliendo. Siempre vamos a salir victoriosos. Pero lo importante es meditar en la palabra del Señor. No dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Agarrarnos de su palabra. Estar siempre en oración, sirviendo al Señor sin importar en la área que sea. Yo puedo servir al Señor ordenando las sillas, es un servicio. Sacando la basura, es un servicio. Eso aglutina absolutamente todo. Ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Así dice la palabra del Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos dé pues más gracia, nos llene pues más de gozo y para seguir siempre adelante, y la fortaleza pues siempre viene de lo alto. No me vaya lejos. Bien, no me vaya lejos, ¿no? ¿Qué ahí? Bien, gracias le damos al Señor. A los niños pequeños, como el que está al lado de Walter, que ese es un niño pequeño, más pequeño por ahora, ¿verdad? No sé si uno va a hacer la fábrica. No se le da todavía, sí, a él sí. A él se le puede dar su besito de papa, ¿verdad? Pero a la niña más pequeña, como dice la escritura, ¿se le da qué? Leche no adulterada, ¿verdad? Para que vayan creciendo. Después que van creciendo se le va dando un purecito y después. El creyente es así. La palabra nos llama así a los creyentes. Se le va dando poco a poco. En este año 2024, que ya estamos a un trimestre de que se vaya, el Señor nos ha hablado en este año a través de muchos hermanos diferentes temas, diferentes postura o posición del creyente delante de su Señor. En esta mañana, si yo le digo cuál es el versículo que la gente más recuerde, lo puede memorizar. Juan, porque de tal manera, de ahí, si los varones que usamos el púlpito cogemos ese texto, cada quien saca un mensaje. Y hasta un niño de 8, de 12 años lo puede asimilar. Pero lo de hoy fue un contenido profundo. Lo que el Señor nos trajo hoy, un contenido, como yo dije, el que tenga pregunta la hace, el que tenga inquietud, venga al hermano, que a través de la palabra lo vamos a tratar para que no se vaya con duda. Hermano, yo pensaba que anteriormente esto era así, pero usted me lo aclaré un chin más. Estos temas bíblicos son así, para que crezcamos, para que no nos quedemos con duda. Venir a Cristo es lo más fácil. Solamente tienes que confesar con tu labio que Jesucristo es el Señor. Ahora, crecer en el Señor. Tienes que leer desde Génesis
hasta el Apocalipsis y pasar por todo lo que nuestro hermano el Señor le puso en esta mañana. Porque si no es así, la iglesia no crece. Tenemos que crecer, tenemos que despertar, tenemos que aprender y tener eso bien en nuestra mente y en nuestra vida, ese tema profético que el hermano empezó en Daniel y terminó en Apocalipsis. Póngase a leer en su casa y usted verá que el Señor le va a dar discernimiento. Todo lo que el Señor le puso a él, yo iba absorbiendo como la esponja.